Buenos días, mi nombre es Mauro Costantino y para el OpenInfo 2020 hablaré de la introducción relámpago a la lingüística computacional y de Corpora. Entre los objetivos de hoy día es ver de qué se encarga la lingüística computacional, porque es difícil pero apasionante y porque lingüistas e informáticos deberían trabajar juntos. ¿De qué se encarga? Bueno, recolección de información, traducción automática, preparación de resúmenes de textos, implementación de corporas y mucho más son algunas de las tareas de la lingüística computacional. Entre estas tareas, algunas se pueden considerar prácticamente solucionadas, algunas en buen nivel de avance y algunas todavía bastante difíciles y complejas. Entre las prácticamente solucionadas tenemos, por ejemplo, reconocimiento de spam, etiquetaje de parte de discursos, reconocimiento de entidades, todas tareas que se desarrollan con un alto nivel de exactitud. Entre lo que es un buen nivel de alcance, podemos considerar análisis de sentimientos, desambiguación de palabras, traducción automática, parsing, mientras que en las todavía es bastante difíciles hay la contestar preguntas, sobre todo si los temas y las áreas semánticas no están restringidas, paráfrasis, resúmenes y sistemas de diálogos abiertos. ¿Por qué es difícil pero apasionante? Bueno, por un tema que llamamos ambigüedad. Vean una frase una oración en español como el entrenador dijo al corredor que necesitabas descansar, es bastante sencillo y evidente que no sabemos si es el entrenador o el corredor el que necesita descansar. Esto para una máquina se convierte en un problema de ambigüedad justamente. ¿Cómo lo solucionamos este problema? Conocimiento acerca del lenguaje, conocimiento del mundo y modelos probabilísticos. Esa es la manera en que lo hace una máquina, obviamente. Calculamos modelos lingüísticos, entonces, language model, asignando una probabilidad a la oración. ¿Cómo lo hacemos todo esto? Con un corpus, es ahí que entra la lingüística de corpora. Utilizamos entonces corporas para tener ejemplos, modelos de lenguajes y de su construcción. ¿Qué es un corpus? Un corpus, ¿cómo se construye? Un corpus lingüístico es una colección de textos que han sido seleccionados y colectados de manera de permitir el estudio del lenguaje en la computadora. Se basa un buen corpus en un buen diseño y una construcción e implementación que tenga en cuenta modalidad, tipo de textos, dominio de texto, variedad de la lengua, localización, fechas de textos y mucho más. También en el tema de planificación y construcción es importante tener criterios como representatividad, balanceo, temática, porque eso afecta mucho en lo que es la análisis y la investigación después. Y también tener en cuenta que se pueden armar corpora especializados. Un corpus entonces termina siendo una colección de piezas de lengua natural en un formato electrónico, seleccionado según criterios que representen en cuanto posible a una lengua, una variedad de la lengua, como fuente de datos para la investigación lingüística. Además, se pueden ser tanto en crudo como anotados. ¿Okay? La anotación puede tener diferentes tipos de anotación, fonética, pragmática, léxica, etc. Y sobre todo, considerando que ahora se trata normalmente de XML, se pueden tener capas diferentes dentro del mismo corpus para análisis diferentes. Entonces, ¿por qué los lingüistas trabajan con los informáticos? Damos un ejemplo, por ejemplo, de lo que son las fases en la construcción de un corpus. Empezamos a trabajar con textos, entonces con NLP, Natural Language Processing, procesamiento del lenguaje natural, a través de diferentes fases, la segmentación y tokenización de palabras, la normalización y análisis de raíz y la segmentación de la oración. En otras palabras que hablamos cuando hablamos de segmentación de palabras, tenemos que decidir cuántas palabras son algunas expresiones. Una oración como esta que tiene inicios de palabras cortadas, si es un corpus de habla, las consideramos, no las consideramos. También otros ejemplos, por ejemplo, en la oración, ellos fueron de vacación en barco desde La Paz a San Buenaventura con sus autos. Contamos todas las palabras, La Paz es una palabra, San Buenaventura es una palabra o son dos. Entonces es importante ver el tema de decidir en el momento de construir y anotar un corpus. ¿Hace mucha diferencia? Uno podría preguntarse, bueno, la diferencia entre token y types de manera numérica es muy grande. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en Shakespeare, 884,000 palabras aproximadamente en sus trabajos, de los cuales 31 types, o sea, palabras diferentes, 31,000. Una diferencia bastante grande. Google Ngrams, 1 trillón de palabras por 13 millones de types comparado con tokens. Cuanto más grande el corpus, más grande la diferencia. ¿Qué pasa con otros idiomas? Mismo problema, no hay diferencia, siempre hay el mismo problema. En francés, il y a es una palabra, son más. Universitätskrankenhaus, hospital universitario en alemán, son dos palabras, son una palabra, ¿cómo lo podemos considerar?
Chino y japonés no usan espacio en su escritura, como decimos a la máquina, cómo segmentar entre palabras. Aymara, quechua, guaraní, sería interesante hacer investigación para producir estos modelos también para lenguas nativas de Bolivia. Una segunda fase en el procesamiento del lenguaje natural es la normalización de palabras, el análisis de raíz, el stemming. Por ejemplo, los acrónimos, UMSA con puntito y sin puntito, deberían ser normalizados para que no cuenten doble. Tener en cuenta que pueden haber expresiones como window o Windows que obviamente la computadora va a interpretar de manera diferente. Y también el tema de mayúscula y minúscula. Sería muy sencillo normalizar poniendo todo en minúscula, sin embargo nos chocamos con problemas donde, por ejemplo, UN, Naciones Unidas, podría reducirse a ser contado como un artículo y no es lo que queremos. También el tema de la lematización, en el sentido que no podemos contar como palabras diferentes, por ejemplo, los plurales o las variables, las variaciones adentro del mismo verbo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta oración se tendría que normalizar de la manera que pueden ver en la pantalla. En inglés es relativamente más sencillo, se usa el algoritmo de Porter que hace este tipo de cambio para pasar, por ejemplo, desde el plural hacia la normalización. En español, la normalización puede pasar a través de problemas con los verbos, dependiendo del hecho de que tenemos clíticos. Entonces, pegado a un verbo pueden estar partes como me, cela, celo, cela, etcétera, etcétera, que tienen que entonces eliminarse si es que vienen después de algo que reconocemos con un verbo. Es un ejemplo muy rápido de cómo puede funcionar una normalización y que pero es importante ver la sinergia entre lingüistas y informáticos, ¿ok? Otra fase importante, la preliminar en realidad, es la segmentación de oraciones. Muy sencillo si se trata de oraciones encajonadas dentro de puntos de preguntas, muy complicado si se trata de puntos que pueden ser muy ambiguos, pueden ser un final de oración, una abreviatura, un número. Entonces tenemos que trabajar con clasificadores binarios, o sea, diagrama de árboles de decisiones, junto con también otras técnicas para individuar lo que es el final de oración. Un ejemplo muy banal y muy sencillo de algoritmo para encontrar el final de oración podría ser lo que vemos en pantalla para disambiguar y encontrar hasta el end of sentence, EOS, en inglés. Obviamente hay posibilidad de sofisticarlo más y hacerlo más completo. Lo que hacemos normalmente es establecer un corpus de entrenamiento para establecer un language modeling, ¿ok? ¿De qué se trata? Tenemos que asignar una probabilidad a la oración. ¿Cómo lo hacemos? Banalmente calculando la probabilidad de una palabra de ocurrir detrás de la otra. Entonces, por ejemplo, podemos calcular la probabilidad de la palabra 5 después de las palabras 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? En ese sentido, podemos calcular la probabilidad, como vemos en la pantalla, simplemente como el producto de una probabilidad compuesta. Si tenemos más variables, una oración más larga, lo que podemos hacer es una generalización donde calculamos de esta manera, como vemos, la probabilidad de una oración. Entonces, como el producto de la probabilidad de cada palabra. En ese sentido, nos podríamos preguntar si es posible calcular la probabilidad simplemente contando y dividiendo. Obviamente no, hubiese sido muy sencillo, pero el problema es que no podemos contar todas las posibles oraciones de una lengua. Por eso se usa lo que es la Markov Assumption, la asunción de entonces donde aproximaremos calculando la probabilidad de una palabra de una oración sin la última o las últimas dos palabras. Es lo que nos lleva a calcular entonces bigramas, trigramas, tetragramas, etcétera. Para ver si sirve, podemos hacer un poco de experimentos y obviamente si bien es insuficiente como language model, sigue siendo bastante predictivo en algunos casos. La computadora, y en algunos casos que sin embargo, hay algunos casos que sin embargo lleva problemas como la dependencia a larga distancia. Fíjense qué distancia hay entre palabras dependientes en la computadora que puse en la sala de la computación del quinto piso, acaba de bloquearse. Los extremos de la oración son los que deberían estar conectados. En ese sentido, pero podemos ver el tema de estimar un bigrama utilizando una estimación de máxima probabilidad calculada de esta manera y en otras palabras tenemos que calcular todas las veces que vemos la palabra i-1, cuántas veces ha ocurrido la palabra i, así de sencillo.
¿okay? En práctica lo haremos con un logaritmo para evitar lo que se llama el underflow por números muy, muy pequeños multiplicado entre ellos. Una vez que tenemos este modelo, tenemos que también evaluarlo. Tomaremos entonces un parámetro, por ejemplo, para ver un buen modelo necesitamos que prediga más oraciones gramaticales que no agramaticales, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Entrenamos nuestros parámetros en un training set, lo testeamos con la performance, con datos que no hemos visto antes y medimos también que también nos fue. ¿Okay? Hay básicamente dos formas de evaluación, la extrínseca y la intrínseca. Uno entre la primera con una tarea que corre en dos partes y de las cuales se compara la exactitud, y la otra que calcula la perplexity. Es una mala aproximación si son muestreos muy diferentes, pero comparado con la primera nos sirve mucho, mucho menos tiempo. ¿Okay? En ese sentido, si quieren hacer una prueba así, jugando, pueden ver en estas tesoraciones cómo es sencillo o difícil adivinar cuál es la siguiente palabra, ¿ok? Podemos predecir las siguientes palabras, cómo, por qué, ahí es donde tenemos que trabajar, ¿ok? Lo que deducimos de esto es que los unigramas o monogramas no son predictores, no son buenos predictores. La perplexity es esa probabilidad normalizada por número de palabras y es que nos demuestra que en realidad lo que son buenos predictores son digramas, trigramas y obviamente mucho más los tetragramas, ¿ok? Si quieren un ejemplo, volviendo a nuestro amigo Shakespeare de antes, en sus trabajos hay 884,000 palabras, de los cuales alrededor de 29,000 palabras diferentes, y sin embargo solo 300,000 tipos de digramas diferentes, de los 884,000 elevado al cuadrado posibles. Esto significa que hay un 99.96% de digramas posibles que nunca existieron. ¿Okay? Los tetragramas obviamente predicen mucho mejor y lo predicen bien también porque es Shakespeare. ¿Okay? En ese sentido, ¿qué podemos hacer? Podemos construir corpus de literatura boliviana, podemos construir corpus de la prensa boliviana, podemos construir corpus de lenguas nativas. Hay sin fin de tareas que podemos darnos para estudiar el castellano boliviano y para estudiar la variabilidad de eso y también para estudiar lenguas nativas, trabajar en rescate y revitalización de las lenguas. Si hay preguntas, aquí está mi correo electrónico y les agradezco mucho por la atención.